Y ahora me gustaría ver en el chat cómo ustedes se sienten en cuanto a la elaboración de un ensayo. ¿Cómo se sienten? Quiero que me pongan una carita. El chat tiene diferentes caritas allí. Quiero que me pongan su carita y quiero ver cómo se sienten con respecto a la elaboración de un ensayo. Yo, por ejemplo, Eric pone ahí, pero Eric, yo te he tenido alguna vez, creo, en, em, en el Writing Center. Pues algunos me ponen así caritas ahí un poco. ¿Quién más? Solamente somos como más de 20, ¿eh? Y solo veo aquí 6 caritas. Marta Galo me pone la cara al revés. Pero bueno, ninguno me pone carita feliz. Me imagino eso. Bueno, solamente Rodrigo, que me pone así una carita con un ojo más abierto, así como. Me imagino que la mayoría de ustedes están pues allí un poco despistados en cuanto a cómo se elabora un ensayo. Y ahora, me gustaría, otra pregunta, me gustaría que uno de ustedes o dos de ustedes, sin buscar en internet, por supuesto, o por ningún lado, me diga en qué consiste un ensayo. No tengan miedo de decir una barbaridad, estamos para aprender, ¿eh? No, es un texto argumentativo, me pone Miguel por allí. ¿Quién más? Alguien que se quite el silenciador y el Vendría a ser silencio. como, Dime, sí, bueno, buenas tardes. buenas tardes, Carlos. Vendría a ser como un escrito referente hacia un tema en específico. Sí, está bien, por ahí va, es verdad, sí. Por ahí va, por ahí va. ¿Alguien más? Gracias, Carlos. ¿Alguien Pudiera más? ser, pudiera ser un escrito que analiza un tema para Ujú. mostrar justamente la veracidad o falacia de ella, los puntos fuertes o débiles. Exacto, pues sí, muy bien, también la hermana Violeta, sí, vamos construyendo entre Carlos y Violeta. A ver, por aquí también en el chat me ponen documento en donde probamos una teoría propuesta, una tesis, y Wilson me pone la construcción de un pensamiento sobre un tema específico. Sí, bueno, más o menos tienen todos la idea en lo que consiste un ensayo. El, Y oh, ¿puedo? sí, sí, adelante. El ensayo va con la introducción donde se habla acerca de la tesis, de qué es lo que estamos cubriendo, Ujú. luego los párrafos donde como desarrollas cada uno de los temas que vas a cubrir y la conclusión. Efectivamente, sí, ya nos ha dado aquí Ferni. Ferni, ¿puedo pronunciar tu nombre así o es Fernie? Fernie. Fernie, Fernie. Fernie básicamente nos ha hablado de la estructura de un ensayo. O sea, ya tenemos aquí un poco el concepto, ahora tenemos un poco ya la estructura. O sea, que así, poquito a poco podemos armar, ¿eh? Y pueden ustedes dar la presentación literalmente. Bueno, pues un ensayo, si esto me deja pasar a la siguiente diapositiva. Ah, ok. Según la RAE, ok, yo estaba buscando una definición de ensayo y Nancy Weber da una, la RAE da otra, yo tengo mi propia definición y aquí les he colocado dos definiciones. La primera que es de la RAE y la segunda que es de carácter general, que es de carácter general en lo que consiste un ensayo, pues ya sea de carácter teológico, histórico, lo que sea. La RAE define el ensayo de la siguiente manera, como un escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personales. Literalmente lo que Carlos y la hermana Violeta nos han dicho en cuanto a la definición o concepto de un ensayo. Es un escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personales. No obstante, yo pienso que la definición de la RAE nos queda un poco escueto. Ya saben que la RAE solamente coge palabras y recoge lo que ese término significa para la sociedad del momento, ¿no? Para la media de la sociedad del momento. O sea que, en teoría, si yo hablo de ensayo, ustedes tienen que entender esto. En teoría, eso en cuanto al tema de la RAE, ahora que estábamos hablando del significado de las palabras y el contexto. Ahora bien, un ensayo, estrictamente hablando, un ensayo es un ejercicio escritural en el que se defiende una tesis o una posición particular. ¿eh? El ensayo, otra vez, es un escrito, un ejercicio escritural o un escrito en el que se defiende una tesis o una posición particular. Bueno, una tesis o posición particular viene a ser lo mismo, un enunciado tesino, a través
Y esta es la segunda parte, a través de argumentos sustentados, que son naturalmente escritos en prosa. En prosa es decir que un ensayo no está escrito de manera en lírica, ya saben, de manera poética. La prosa es la forma natural de expresión que no va, cuyos versos no van medidos, no tienen una métrica, como es en el caso de la poesía, por ejemplo, ¿no? La prosa es la plana y sencilla escritura, sin valor métrico, como otras formas de escritura. Entonces, eso es un ensayo. Un ensayo es un ejercicio escritural en el que se defiende una tesis o una posición particular a través de argumentos, a través de argumentos sustentados, es decir, argumentos lógicos racionales, no cualquier argumento, sino argumentos lógicos racionales que están escritos en un lenguaje sencillo, es decir, en prosa. ¿eh? El lenguaje sencillo no quiere decir que no tenga que ser escrito de una manera académica, sino que no sigue una métrica, el lenguaje no sigue una métrica, como es en el caso de la poesía, por ejemplo, ¿no? En el cual sí hay una métrica en las líneas y en los versos. Ok, ahora todo el mundo, pregunto, ¿entendió lo que es el concepto de un ensayo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok, Sí. perfecto. Entonces, adelante. Ahora que ya sabemos lo que es un ensayo, y ahora sí ya no me valen excusas, ¿eh? Y esto, los que han estado conmigo en el Biden Center, yo esto se los he repetido hasta la saciedad. Este es el concepto de un ensayo, ¿eh? Entonces, ustedes tienen que venir con esto, con esta idea a la hora de escribir sus ensayos, cuando van a escribirlos. Ahora, para escribir un ensayo, no solamente necesitas la definición o el concepto, necesitas conocer la estructura, del ensayo. El concepto, por supuesto, es diferente a la estructura y la estructura es diferente al concepto. Ahora, conocido el concepto, tenemos que conocer la estructura. Si me deja esto pasar, las partes de un ensayo o también la estructura de un ensayo. Y aquí nuestra hermana Fernie, más o menos antes nos dio la división de los ensayos. Perdón que repito, así que repito la palabra ensayo, pues se les va a quedar. Hoy van a dormir y van a acordarse de la palabra ensayo, están sus sueños. Y un ensayo está dividido en tres partes. Las tres partes naturales que casi todo escrito tiene, que cada obra escritural tiene. Es decir, una introducción, un cuerpo y unas conclusiones. Aparte del ensayo, del género ensayístico, hay otro género que también sigue esta triple estructura. ¿Cuál es? ¿Alguno lo sabe? ¿La reseña? El narrativo, no la reseña. Ah, ya, El perdón. el género, bueno, estaba hablando de géneros ahora. Bueno, el género narrativo también está dividido en tres partes, ¿no? Entonces, el ensayo se divide en estas tres partes muy básicas y muy fáciles que en teoría todos deberíamos saber, porque esto es algo que aprendemos durante la secundaria o si han estado en una carrera previa, pues en el primer año. No obstante, muchos suelen fallar en esto que es bastante básico. Y esto ha sido mi experiencia, por ejemplo, como OTA en el seminario. Porque algunos, ahora voy a centrarme en hablar de esto, pero hablando un poco de los errores que normalmente he visto en los trabajos, en los ensayos, sobre todo de posición teológica, en el seminario, es que algunos van directamente al cuerpo del trabajo, sin hacer una previa introducción. Otros no escriben conclusiones, solamente hacen una pequeña introducción de 1 o 2 líneas y se van directamente al cuerpo, se cerró y se acabó. Luego vamos a ver un ensayo de un seminarista y vamos a ver los errores que hay en ese ensayo, que no se preocupen, no es de nadie que está aquí. ¿Okay? O sea que están a salvo. No voy a presentar el ensayo de ninguno de ustedes, ¿no? Y pues como les dije, son errores que ustedes tienen que solventar. ¿Y cómo solventamos? Recordando que las partes, el ensayo está compuesto de 3 partes, introducción, cuerpo y conclusiones. Ahora ustedes pueden ver aquí un anexo, un apéndice, que es la bibliografía. Como pueden ver ahí entre paréntesis, yo les he colocado opcional en general. ¿Por qué? Porque la bibliografía que recoge la utilización de fuentes primarias y fuentes secundarias. Eso es lo que recoge la bibliografía. Ahora bien,
En los ensayos, de manera general, aquí, bueno, no les hablé esto en la parte anterior, en el concepto de ensayos, pero hay diferentes tipos de ensayos, ¿no? Están los ensayos históricos, bueno, hay ensayo crítico, ensayo argumentativo, etcétera, ¿no? Ahora bien, cuando haces un ensayo en particular, el ensayo se caracteriza por no tener un aparato crítico, porque estás defendiendo una posición que normalmente es la tuya, en la cual tú vas a usar tus propios argumentos. Entonces, normalmente no suele ir acompañado de un aparato crítico, es decir, de bibliografía secundaria. Ahora bien, en las instituciones de estudios superiores, como aquí el seminario, o en universidades, en college, donde sea, normalmente sí se solicita que los ensayos vengan acompañados de una bibliografía. Entonces, tenemos 3 partes naturales: introducción, cuerpo y conclusiones, y una parte no natural, pero que es solicitado, sobre todo en las instituciones superiores, que es la bibliografía. En la bibliografía, donde van a recoger todas las fuentes secundarias como libros, artículos académicos, diccionarios, enciclopedias, etcétera. Todo lo que utilicen tienen que recogerlo en la parte final. Por supuesto, también en el cuerpo, con los pies de página. Pero tiene que ir en la parte final. Entonces, esta es una cuarta parte, entre comillas, de la que está compuesto un ensayo. Si no pertenece, cabe decir, a las 3 partes naturales, que son la introducción, el cuerpo y las conclusiones. ¿Ok? ¿Todo claro hasta aquí? Perfecto. Luego no quiero, cuando esté revisando ensayos, no quiero ver errores. No, solo bromeo. Somos humanos y podemos cerrar todavía después de escuchar lo mismo 1000 veces. Eso lo sé yo por mi propia experiencia. Ahora, no les voy a dejar solos en estas diferentes partes. Vamos a ver en qué consiste una introducción, un cuerpo y las conclusiones. ¿Ok? La bibliografía no lo vamos a tratar, puesto que ya hubo un taller sobre citación académica. Entonces yo les remito a ese taller de citación académica, donde van a ver cómo se cita al pie de página y cómo se cita en la bibliografía. ¿Ok? Yo les remito a eso, no lo vamos a repetir el día de hoy. Entonces no vamos a hablar sobre la bibliografía. Ahora, la introducción. La introducción es la parte... es la primera parte de nuestro ensayo, y la que, valga la redundancia, va a introducir al lector. Rodrigo, no sé si podrías tú admitir a los estudiantes que me siguen apareciendo. La introducción, perdón por la interrupción. La introducción, como les digo, es la primera parte del ensayo, de sus ensayos, que tiene como objetivo, la introducción tiene como objetivo, valga la redundancia, introducir al lector, en el tema, la tesis y la metodología de su trabajo. Por ejemplo, Rodrigo y yo somos sus lectores, muchas veces, ¿no? O a cualquier otra persona a quien ustedes dirijan su ensayo, ya sea su profesor, ya sea su OTA, ya sea su pastor, ya sea una clase en la que estén dando. La introducción tiene que, valga la redundancia otra vez, introducir a su lector en el tema, la tesis y la metodología de lo que van a hablar a lo largo de su ensayo. Ahora, la introducción tiene que estar regularmente compuesta de estas 3 partes que pueden ver ustedes aquí en rojo. Toda introducción, o toda buena introducción, porque hay introducciones, una puede introducir algo como sea, y ahora eso no significa que sea una buena introducción. Toda buena introducción tiene que tener estas 3 partes. Y en el seminario, sus introducciones en sus ensayos, en sus trabajos, tienen que tener esas 3 partes que pueden ver aquí. El tema, es decir, de lo que van a hablar. La tesis, es decir, el enunciado donde ustedes presentan lo que van a defender, su posición ya de antemano, antes de defenderla, ya tienen que señalarla en la introducción, porque por supuesto la introducción, vale aclarar, tiene que ser escrita a posteriori de haber reflexionado sobre su trabajo y sobre los argumentos que van a utilizar. Eso tienen que escribirlo ya cuando tengan todo claro en su mente. Entonces, primero el tema, de lo que van a hablar de manera general. Y aquí ahora vamos a ver lo que pueden poner más o menos en cada parte. La tesis, que es la posición, el enunciado que van a defender a lo largo de su trabajo, en el cuerpo de su trabajo.
y la metodología. Y aquí yo sé que la palabra metodología confunde un poco porque, hablando otra vez del contexto, en el contexto de los ensayos, sobre todo aquí en el seminario y en el Writing Center, metodología se refiere al orden en cómo se llevará a cabo el trabajo. Al orden en cómo se llevará a cabo el trabajo. Es decir, que en la metodología tienen, si en su trabajo lo van a dividir en tres partes y van a hablar en primer lugar de punto 1, en segundo lugar del punto 2 y en segundo lugar del punto 3, tienen que eso colocarlo en su introducción en la tercera parte de ella. Ahora bien, les voy a poner un ejemplo que sí me gusta utilizar mucho, que es el ejemplo de la justificación. Imagínense que van a hacer un ensayo de posición teológica sobre el tema de la justificación. Y el profesor les ha pedido que ustedes defiendan una posición en cuanto al tema de la justificación. Y les presenta tres posiciones o a lo mejor no les presenta ninguna. Y les señala, ustedes tienen que hacer un trabajo sobre la justificación, la justificación, la doctrina de la justificación, y pueden defender una de estas posiciones, la posición de Trento, la romano-católica, la posición protestante luterana, o yo qué sé, la posesión de la nueva perspectiva de Pablo, por ejemplo, ¿no? Les presenta, tienen que escoger una y tienen que defender una de estas. Entonces, en el tema, ustedes, cualquiera que escojan, ¿no? En el tema pueden señalar, bueno, en este trabajo vamos a hablar de la doctrina de la justificación, porque es una doctrina muy importante, ¿sí? Van introduciendo, y aquí sí pueden darle un poco su estilo, cuando van a introducir el tema. Eso en 2 líneas o 3 líneas. Luego, cuando hablan de la tesis, ustedes tienen que escoger una posición que van a defender. Por ejemplo, si les han dado estas 3 opciones, o 4, 5, o 10, o a lo mejor ninguna, y ustedes tienen que presentar una por ustedes mismos. Por ejemplo, cuando hablan de la tesis, en este trabajo, en este ensayo, se va a defender la posición luterana, y que la posición luterana es la que tiene un acercamiento más bíblico, ¿no? De la doctrina de la justificación. Por ejemplo, esa es su posición, y eso es lo que ustedes se van a proponer defender en su trabajo. Diferencien el tema de lo que hablan en general. La tesis, la posición particular que van a defender dentro del tema general. La justificación, tesis, van a defender la justificación, la visión, la perspectiva luterana, por ejemplo, ¿no? Y la metodología consiste en, como pueden ver ahí, en el orden en cómo se va a llevar a cabo ese trabajo. Es decir, en la primera parte de yo poniendo como ejemplo, en la primera parte de mi trabajo vamos a hacer un sumario de la posición luterana. Vamos a hablar o vamos a hacer, por ejemplo, no, ese ejemplo no. En la primera parte de mi trabajo vamos a presentar todas las 3 posiciones sobre la justificación. En la segunda parte del trabajo vamos a presentar la visión luterana. Y en la tercera parte de nuestro trabajo vamos a defender o evidenciar que la posición luterana tiene sustento bíblico. ¿Okay? Y esas son las 3 partes en las que va a estar dividido el cuerpo de su trabajo y que ustedes tienen que colocar en la metodología. Ahora bien, la introducción ocupa aproximadamente, estos de los porcentajes ya saben que es un poco aproximado, aproximadamente el 10% de su trabajo, que va a equivaler dependiendo de la extensión, pero si su ensayo son 5 o 6 páginas o 5, pues más o menos como media página. Es decir, que pueden colocar la introducción en 1 o 2 párrafos como mucho, no más, en 1 o 2 párrafos como mucho. Ya saben que yo por lo menos particularmente odio los párrafos largos y en el primer taller, si se acuerdan, después de que habló Roberto, yo les dije que escribir párrafos de más de 14 líneas literalmente tiene que ser considerado un delito para los ojos, ¿ok? O sea que párrafos más tan largos tampoco. Pero esta introducción tiene que ir aproximadamente en media página, lo que sería un párrafo o 2 párrafos como mucho, pero no más. Y eso en cuanto a la introducción. ¿Quedó claro? Perfecto. Entonces paso a la siguiente parte. Ahora vamos a hablar de el cuerpo.
el cuerpo. Ahora, esta es la parte más, bueno, no es que la introducción no sea importante, la introducción es sumamente importante, ¿eh? Todas las partes en un ensayo son vitales, ¿eh? No hay cuerpo sin cabeza, ya lo saben. No hay cuerpo sin cabeza y no hay cuerpo sin piernas. O sea que la introducción, el cuerpo y las conclusiones, son vitales en un ensayo, ¿eh? Si no, no es un ensayo. Si no tiene esas tres partes, es otra cosa, su trabajo, pero un ensayo no es. El cuerpo es el que va a contener, pues, literalmente la parte argumentativa de su trabajo. Es donde se va a defender el enunciado, su tesis. Es donde se va a defender su posición. Por tanto, es sumamente importante porque yo puedo indicar cualquier hipótesis, cualquier tesis, cualquier posición, pero si no la defiendo, no es nada, no significa nada. Yo puedo decir ahora mismo que la luna gira alrededor del sol, por ejemplo. Pero si luego yo no defiendo eso, es una mera opinión. Una mera opinión que no está sustentado en nada argumentativo, en nada lógico. Entonces, en el cuerpo, ustedes tienen que defender su posición, ¿eh? Y usando su metodología, es decir, cómo señalaron ya de antemano cómo van a dividir el cuerpo de su trabajo, cómo van a defender esa posición. Como pueden ver aquí, la división del cuerpo ya está señalado en la parte previa, ¿no? La parte de aquí he puesto en plural, está en la parte previa establecida, es decir, en la introducción, en la tercera parte de la introducción. Ya tiene que estar indicado la división interna del cuerpo. Ahora, como ya les señalé antes, en el cuerpo ustedes van a colocar sus argumentos. Ahora bien, si ustedes han dividido el cuerpo de su trabajo en dos partes o en tres partes, como les puse el ejemplo, ¿no? De la posición luterana, ¿no? En el cuerpo, en la metodología, dije que primero iba a hablar de todas las posiciones que hay, a presentar un sumario. Luego iba a ser un sumario específico, por ejemplo, de la posición luterana, usando los textos de Lutero, por ejemplo. Y en tercer lugar, defendiendo con la Biblia, haciendo una defensa bíblica o escritural de esa posición, en tres partes. Entonces, como pueden ver aquí, tres partes, puede ser dos partes, puede ser cuatro partes, cinco partes, eso ya como ustedes lo dividan. Ahora bien, estamos hablando de un ensayo de seminario, en algunos que están haciendo de certificado, otros que están con el diplomado, otros que están con el máster. Entonces, depende del nivel que estás, te diría que te aventures más, pero tampoco sin pasarse, que no estás haciendo una tesis doctoral, estás haciendo un ensayo de una asignatura. ¿Ok? Tampoco no se me emocionen cuando estén escribiendo un ensayo, que no sé si fue con Rodrigo, que una vez avisé, no sé a quién avisé, pues, en ese tiempo Rodrigo no era su director, pero era mi compañero, ahora es mi jefe. Le comenté que tuve un trabajo de un estudiante que había escrito 60 páginas. No sé si Rodrigo está aquí ahora escuchando, pero yo tuve a un estudiante que escribió 60 páginas y dije, Sí, 60 páginas. 60 fue, ¿verdad? ¿Sí? Y no recuerdo si fue un ensayo o fue otro tipo de trabajo, pero fue en plan que, Dios mío, para poder leer todo eso, dije, ay, Señor, ten piedad de mí, iba a decir, a la hora del momento de leer. No sé si lo leyó Rodrigo al final, no sé quién lo leyó al final ese ensayo. Sí, no fue un ensayo de posición, fue uno de esos trabajos, creo que fue en una clase de discipulado de prédicas. Discípulo. Es un trabajo práctico en Sí. el cual el estudiante estaba desarrollando una enseñanza como un outline, un esquema, un bosquejo. Por eso les dije al principio que nosotros queremos que que el doctor Samuel se enfoque más que nada en lo que son ensayos, reseñas, los trabajos prácticos. No van a tener la prioridad en lo que es el Writing Center. Pero sí, este trabajo práctico era de 60 De 60. Así que Sí. no se pueden, porque sé que algunos me dicen que sufren porque están escribiendo 3, 4 páginas. Ya imagínense este hermano que escribió 60 páginas. Yo no sé de dónde sacó el tiempo para escribir, pero básicamente yo le dije, ya mira, escribir un libro, de aquí guárdalo y haz un libro ya, porque no te queda poco. Bueno, pues depende de cómo hayan dividido el cuerpo de su trabajo, puede ser una parte, dos partes o tres partes, ¿ok? Y en cada una de estas partes, pues tienen que presentar argumentos.
Tienen que defender ese enunciado. Ahora bien, no necesariamente significa que desde la primera parte tienen que colocar un argumento. Si, por ejemplo, hacen una presentación general de varias posiciones, solamente las presentas, no tienes que hacer un argumento. Pero en lo que sería en el trabajo que me he inventado ahora mismo, que les estoy presentando, en la que voy a defender que la posición luterana es la más bíblica y voy a usar la Biblia para defender ello, allí sí tengo que argumentar. Allí tengo que argumentar. Y ahora bien, por supuesto, cada argumento puede tener un subargumento, para sustentar ese argumento o esa parte de su trabajo mayor. O sea, que están las partes principales y las partes secundarias. Ahora, esta parte que es el cuerpo ocupa aproximadamente un 80% del trabajo. Como pueden ver, es una parte sustanciosa y muy importante, pues que es el 80% del trabajo, donde se va a ver realmente si han desarrollado una buena defensa de la posición que han señalado en la introducción, ¿no? Y ahora aquí pueden ver, recuerda usar fuentes primarias y secundarias. Yo les mencioné antes que en el seminario sí se solicita eso en en los trabajos de investigación, en los ensayos, etcétera, ¿no? Así que no te olvides de usar fuentes primarias y secundarias. Y en el ejemplo que yo les puse, fuentes primarias sería poner citas de Martín Lutero. Cuando hablo de su posición, pues acudo directamente a Martín Lutero. Y si no puedo acudir a Martín Lutero porque no tengo sus obras o no tengo, yo qué sé, sus comentarios, pues puedo ir a fuentes secundarias, es decir, a libros que hablen de Lutero y de su posición. Y también, bueno, hay fuentes primarias, como le dije, Lutero sería una fuente primaria, la Biblia una fuente primaria, y luego los textos que hablen sobre ellos son fuentes secundarias. Pero yo les remito en ese caso al taller anterior. No vamos a entrar en el tema de la citación. Eso en cuanto al cuerpo. Ahora, la conclusión. Déjeme si. Y la conclusión es la parte final del trabajo, en el que literalmente tienen que hacer un sumario de las ideas principales de este. La conclusión es la parte final y por ser la parte final no significa que sea la parte con menos valor. Y en esta tienen que hacer un sumario de las ideas principales, no de cada cosa específicamente que ustedes han mencionado, porque para eso ya está el cuerpo del trabajo. O sea, no me tienen que repetir exactamente todo en una conclusión, solamente hacer un sumario de las ideas principales, de los puntos principales que han defendido, de los argumentos principales que han señalado en su posición. Ahora, una conclusión, ¿cómo se divide? Una conclusión se divide en dos partes. Hay gente que lo divide en tres partes como esta señora. Yo normalmente, en un ensayo de institución superior, como es en el caso del seminario, yo normalmente recomiendo dividirlo en dos partes. Y en esta primera parte de la conclusión, que puede ser un párrafo largo o dos párrafos, primero tienen que nuevamente resaltar y recordar la tesis al lector, la tesis o la posición que estaban defendiendo y que habían colocado en la introducción y que han defendido a lo largo de su trabajo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tienes que colocar todos los puntos principales de tu trabajo. Los puntos principales, no todo, los puntos principales. Si tu trabajo está dividido en tres partes, señalas el punto principal de esa parte, de la segunda parte, de la tercera parte. Y eso lo pueden hacer siguiendo aquí estas expresiones que ven aquí en español. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar o primeramente. Bueno, normalmente es mejor esta forma de introducir los puntos principales, ¿ok? Y eso tiene que ir en la conclusión de su trabajo. Resaltar otra vez el enunciado de la tesis y, en segundo lugar, colocar los puntos principales de su trabajo a manera de sumario, pero no de resumen de todo, sino de las ideas principales, de los puntos principales, de manera muy acotada, no ahí es tan extensa. Y esto también ocupa aproximadamente un 10%, casi lo mismo que la introducción, pero en el sentido inverso. ¿Okay? No le he colocado aquí 10%, pero ya 80-10, pues este es el 10% también. ¿Ok? Y eso en cuanto a la conclusión. Algunos autores, por ejemplo, esta señora, indica que puedes colocar un
unas 2 líneas más como palabras inspiradoras cuando estás hablando de un tema. Si estás hablando de la justificación, pues alentar a tu audiencia a estudiar más el tema o a seguir tu posición, etcétera, ¿no? Pero eso ya es un poco subjetivo y estamos hablando de un ensayo de carácter académico, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la conclusión. Y con eso concluimos la exposición sobre en qué consiste un ensayo y la naturaleza de un ensayo. Ahora, si me regalan 5 o 10 minutos, yo sé que estamos un poco sobre la hora, he hablado de más. Podríamos hablar un poco sobre la reseña. Si, no sé si tienen algunos problemas. Me imagino que el que tenga que irse es libre de irse, pero me gustaría terminar hablando sobre esto o podemos dejarlo para otro taller. Jesús, Sí. ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no abrimos para que los estudiantes hagan preguntas en los últimos 3-5 minutos sobre los ensayos? Quizás en diciembre vamos a poder hacer el próximo taller. Ok, Nos perfecto. enfocamos en la reseña en diciembre. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Entonces, María, si está por aquí, María, todavía, entonces voy a tener que hacer una reunión contigo en el Writing Center porque yo te dije que íbamos a hablar de eso aquí. Ok, Gracias, ok. gracias. Sí, no hay problema. Ok, perfecto. Entiendo. Sí. Entiendo. ¿Alguna pregunta? Interesante la clase. Gracias, María. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Carlos Pregunta. y el hermano Alexander. El hermano Sí. Carlos estaba primero. Ok. Gracias. Lo que nada, saludos a todos. Más que nada se centra en el tema de lo que es la introducción. Usted comentó que 2 párrafos como máximo. Ujú. Mi pregunta o duda puede ser pues, muy ingenua, pero ¿cuántas líneas recomienda por cada párrafo? Sí, 4, bueno. 5. Sí. Bueno, de eso se habló en el taller anterior. Si quieren saber un poco más sobre eso, les remito al taller, pero así respondiéndote rápido, un buen párrafo tiene como mínimo, y esto ya 4 líneas. Y como máximo entre 12 y 14 líneas. Ahora bien, no hay una regla escrita en cuanto al tema de los párrafos, pero el problema que tenemos los hispanohablantes es que como por la naturaleza de nuestra lengua romance, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, normalmente tenemos ese problema de acotarnos a unas pocas líneas. Ahora bien, cada párrafo tiene que tener una idea que se defiende a lo largo de ese párrafo. Hay una idea principal que se defiende a lo largo de ese párrafo y que no puedes tener menos de 4 líneas porque defender una idea en menos de 4 líneas, yo he visto párrafos de 2 líneas, por favor, eso es asesino para los ojos. Y no más de 12 o 14 líneas. Que eso es aproximadamente. No hay una regla escrita en cuanto a ello, pero es más por razones de carácter estético. Que se refiere y se menciona así a que un párrafo debe tener entre mínimo 4 y máximo 12, 14 líneas. Gracias. El hermano Ok. Alexander. Sí, hermano Jesús, cuando uno habla de ensayo, por ejemplo, digamos, nosotros tenemos trabajo como trabajo crítico, ¿verdad? Sí. ¿Eso es un ensayo? ¿Es solamente para ir colocando en blanco y negro, digamos, los mismos conceptos? Sí, ahora bien, yo sé que cuando ustedes se han encontrado en algunas asignaturas, aquí me gustaría que estuviera el hermano Roberto para responder, porque él tiene la asignatura de Antiguo Testamento, creo que es, o Sí. Introducción al Antiguo Testamento, y Sí, yo sé señor. que él le llama trabajo crítico, pero cuando él manda sus trabajos también a veces habla de trabajo de investigación, ¿verdad? Él Ujú. usa a veces trabajo crítico. Bueno, fue el hermano Dominic, creo que porque la asignatura era de él antes. Y utiliza trabajo crítico y a veces trabajo de investigación. Entonces, yo diría que ustedes, cuando tienen que defender las ideas principales que él les coloca, porque dice que tienen que defender una idea, lo traten como un ensayo, ¿eh? Porque a veces él dice, tienes que responder a esta pregunta y defender esta pregunta. Yo sé por qué asignatura lo preguntas, Alexander, la asignatura del hermano Dominic, yo lo sé. Lo sé. Entonces, allí trátenlo como un ensayo, pero cuando luego habla, porque también luego dice de hacer un trabajo de investigación usando 5 referencias secundarias como trabajo de investigación, pero de eso no hemos hablado hoy. Si bien la estructura es similar, un trabajo de investigación tiene
un toque un tanto diferente, pero eso sería bueno hablarlo en otro taller específicamente. O puedes ir conmigo a, una tutoría particular en el Biden Center para Vale. hablar de este tema. Gracias, hermano. De Muchas nada, gracias. hermano. Sí, hermano Alejandro o hermano Danilo, no sé quién estaba primero. Doctor Zamora, ¿en qué persona se debe escribir o idealmente escribir el ensayo? ¿Primera persona, segunda o tercera persona? En el impersonal, hermano, y mayormente en la tercera. Ok, ahora ustedes dirán, en el impersonal, ¿esto qué quiere decir? Bueno, en primera persona no, por favor. Olvídense de la primera persona en singular y de la primera persona en plural. Si estuviéramos hace 20 años o 25 años atrás, no habría ningún problema en que usaran el plural mayéstico o la primera persona del plural. Nosotros, ¿no? El singular, por favor, no quiero ver eso por ningún lado, es horrible, pero y eso lo pueden ver aquí también en el manual de Nancy Weber, puesto que como es un trabajo académico, y sobre todo porque los ensayos están más relacionados con las letras, tenemos que tratar de evitar el subjetivismo en la medida que nos sea posible. Y el yo, la primera persona del singular, da mucho lugar a subjetivismo una y otra vez. Si bien, aunque el hecho que cambies a impersonal no va a quitar el subjetivismo que va a tener tu trabajo, igual, por razones en plan de carácter estilístico, hay que evitar, y académico hay que evitar el yo, el uso del yo decido esto, yo estudio esto. Entonces, el impersonal. Y en el impersonal, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Aquí lo estaba usando en el PowerPoint. Para que lo vean mejor. Un segundo. Creo que lo estaba usando. No, no lo estaba usando. Bueno, por ejemplo, cuando yo digo en este trabajo, estoy hablando en tercera persona del trabajo, no de mí. Del trabajo está escrito por mí, pero estoy hablando del trabajo en tercera persona. Este trabajo va a defender, o aquí se defiende la posición, pero hablas de tu trabajo como si fuera esa tercera persona que está como realizando el trabajo. Ese es lo que se conoce, bueno, la tercera persona, o también algunos le denominan el impersonal, cuando está escribiendo un ensayo, un trabajo de investigación. Por ejemplo, cuando yo escribo en mi tesis doctoral o estoy escribiendo ahora un libro, al que quiera comprarlo en el futuro, está abierto a hacerlo. Pero bueno, yo, por ejemplo, no uso el yo, no uso nunca la primera persona en singular, sino digo, en este trabajo se defiende, en este libro se está defendiendo esta posición, etcétera, etcétera. ¿Ves? Nunca hago referencia a mí, hago referencia al trabajo. ¿Se me entiende? ¿Se me entiende? Ok, y eso es lo que tienen que hacer en los ensayos. En este ensayo se busca defender este ensayo tal o el trabajo va a tener su foco en esto, etcétera, etcétera. Ok, así que no usen la primera persona del singular ni tampoco el plural, la primera persona del plural porque están escribiéndolo ustedes, no 4 o 5 personas. Si el libro fuera que están escribiéndolo 2 o 3, sería otra cosa, pero si no, no. Ok. Jesús, para que no haya confusión con los estudiantes, en algunas clases sí le van a pedir que escriban, o en los foros mismos, pero algunas clases les piden que escriban trabajos de reflexión personal. Pueden ser que Jesús el doctor Samuel está solamente hablando sobre ensayos de investigación o trabajos críticos. En cualquier trabajo de reflexión, obviamente sí, pueden usar el yo y todo eso. Y lo otro de los ensayos de investigación y trabajos críticos no solamente es usar la tercera persona y el impersonal, sino también no tratar de compartir historias personales. Hay muchas sí, que veo sí, que una introducción empieza, el otro día me junté con un amigo y él me dijo, no usen nada de ese tipo de anécdotas personales, no funcionan. Sí, sí, como decía el hermano Rodrigo, sí, en el foro es un poco más informal. Yo me estoy refiriendo solamente a los ensayos, o en este caso también a los trabajos de investigación. Y lo que mencionó antes, Rodrigo, por favor, sí, olvídense de anécdotas y de cuestiones de carácter personal, porque es un trabajo académico. Tienen que evitar toda cuestión que lleve al subjetivismo y contar anécdotas es un poco de eso. Hermano Danilo. Sí, saludos a todos. Es solo para agregar a la primera pregunta que hicieron de la introducción. Sí. Yo siempre con la introducción a veces me extendía una página un poquito más. Entonces,
en una media página se puede hacer una introducción bien, al igual que si fuera una página o un poquito más. Sí, o sea, perdón, me estás diciendo que tienes problemas de extensión, ¿verdad? Que te extiendes demasiado escribiendo la introducción. Entonces, tu pregunta es si En puedes hacer... media página está bien. Oh, sí, y es que en media página tiene que ser, hermano, no más. Hacer una buena introducción es algo muy abreviado, en que en media página entra perfecto. Si fuera una tesis doctoral, ahí sí te diría, pues escribe una introducción de 8 o 10 páginas, a Ok. ver, donde presentas toda tu metodología, todo, pero en un ensayo de una extensión tan pequeña que son 5, 6, 7 páginas, en media página puedes escribir una buena introducción, no, Muchas, no más que eso. Ujú. muchas gracias. De nada, hermano. Bueno, hermanos, creo que esas eran todas las preguntas que había de las manos levantadas. Así que, bueno, Rodrigo, te cedo la palabra. Les doy las gracias a todos ustedes y también las gracias por su atención y nos vemos en el siguiente. Ah, ¿puedo hacer un anuncio, Rodrigo? No sé si me permites hacer. Por favor. El sábado voy a hacer una entrevista a Justo González sobre los... Bueno, tiene que ver con los padres de la iglesia, sobre el último libro que escribió él. Si alguno está interesado, ah, si quiere, Ponele pues enlace le puedo ahí. pasar, puedo poner, el enlace no lo tengo, pero me puede escribir a mi correo del seminario, no al del Writing Center, pero a mi correo del seminario y yo les puedo compartir el enlace si alguno está interesado y si no, pueden seguirme en Facebook Comparta como su Jesús Amor. email, hermano. Sí. Bueno, les voy a compartir. ¿En qué página o qué lo va a hacer la entrevista? Eh, pueden buscarme, si me buscan como Jesús Zamora en Facebook, yo tengo una página ahí donde publico todas las cosas que voy haciendo. Ah, pues más fácil. Sí, búsquenme mejor como Jesús, así, como Jesús Zamora en Facebook y salgo con esta foto de aquí, con esa foto que ven ahora. Entonces, yo les agrego y ahí van a poder verlo mejor. ¿Ok? Perfecto. Bueno, hermanos, yo de mi parte pues ya no tengo más que decir y le dejo la palabra al hermano Rodrigo. No hay nada más para agregar. Gracias, doctor Zamora. Gracias, estudiantes, por participar. No se olviden que todavía las inscripciones para las clases de invierno están disponibles. Evangelismo personal. Y no me acuerdo cuál es la otra, pero... y después estamos también trabajando, estamos en plena producción de una nueva clase de consejería bíblica con el doctor Pierre. Va a ser consejería bíblica en contexto. Y con el señor doctor Sugel Michelin también estamos trabajando en una nueva clase que va a ser teología histórica. Así que estén atentos a esas nuevas clases para el próximo año académico. Y si tienen alguna pregunta, me escriben, nos dejan saber. Estamos acá para ayudarlos con lo que necesiten. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo taller. Bendiciones.